Hoy hablaremos sobre los principios aplicados en el manejo a largo plazo. Cuando se deben interpretar los cambios a largo plazo durante la prescripción homeopática, las variaciones entre un paciente y otro se hacen tan complejas que la única manera de estudiarlos es en términos de categorías y principios generales. En este tema analizaremos los principios sobresalientes que guían el manejo de los casos durante un prolongado periodo de tiempo. El arte del manejo a largo plazo solo se puede conseguir mediante la instrucción supervisada de un homeópata experto, conocedor. Esta comprensión no se puede adquirir solamente leyendo libros. El conocimiento de la teoría se debe combinar con el conocimiento de la materia médica más la experiencia clínica para decidir cómo responder en una situación determinada. No se trata tanto de un asunto de encontrar el remedio correcto, como de ser capaz de determinar específicamente y con exactitud lo que está sucediendo en el paciente en un momento determinado del tratamiento. Los principios fundamentales. Estos principios generales se aplican a todos los casos en cualquier momento, aunque en diversos grados según la gravedad del caso. La forma exacta en la que se manifiestan en una persona determinada depende de la fortaleza o de la debilidad del mecanismo de defensa. El principio número 1 es: si el paciente se siente mejor consigo mismo, no interferir. El principio número 2 nos dice no ofrecer otro remedio a menos que el cuadro sintomático sea bien claro. El principio número 3 dice no tener prisa en prescribir si está regresando un síntoma antiguo o especialmente un complejo de síntomas antiguos. El principio número 4 dice no prescribir un remedio si aparece una secreción o erupción cutánea que se acompañe de una mejoría general. El principio número 5 dice no prescribir otro remedio si los síntomas que permanecen solo significan una alteración menor para la persona. El principio número 6 dice no prescribir otro remedio si los síntomas se están moviendo claramente de arriba a abajo sobre el organismo. La aplicación de las categorías particulares del paciente. Ahora analizaremos cómo utilizar estos principios en pacientes con diversos grados de debilidad constitucional. En primer lugar, debemos establecer 3 categorías básicas de pacientes crónicos. Necesariamente son generalizaciones, pero sirven como categorías útiles. El primero es pacientes con solo 1 o 2 capas de predisposición a la enfermedad. Estos pacientes tienen desde luego el mejor pronóstico. Los siguientes pacientes, el número 2 es pacientes con más de 2 capas de predisposición miasmática. Estos pacientes plantean una dificultad considerablemente mayor. Y la número 3, pacientes incurables, en los que la curación es prácticamente imposible y el único objetivo es paliativo. Esta clasificación de las enfermedades crónicas es muy importante porque aclara muchas ideas confusas sobre la eficacia a largo plazo del tratamiento homeopático en distintas situaciones. Muchos preguntan hasta qué grado es eficaz la homeopatía en el tratamiento del cáncer, de la miastenia grave o de la diabetes, y en realidad la verdadera respuesta a estas preguntas es que depende en primer lugar de la gravedad miasmática del caso. Si la constitución de la persona es fuerte, la posibilidad de curación es grande, independientemente de la categoría de la enfermedad. Por otra parte, incluso la hipotéticamente menos grave de las enfermedades puede ser incurable en pacientes cuyos mecanismos de defensa se hayan debilitado más allá del umbral de la curabilidad. En la primera categoría se puede encontrar cualquier tipo de enfermedad crónica: esquizofrenia, cáncer, esclerosis múltiple, miastenia, miopatías, diabetes, tuberculosis, etc. No obstante, todas estas enfermedades son curables si el paciente pertenece a la primera categoría. El mecanismo de defensa era fuerte hasta la aparición de la enfermedad.
Los pacientes, por otro lado, que pertenecen a la segunda categoría, plantean muchos más problemas al homeópata. Pueden intervenir o tratarse de las mismas enfermedades, esquizofrenia, cáncer, ¿sí?, diabetes, etc. Por lo tanto, el homeópata puede preguntarse perplejo, ¿por qué puedo yo curar esta enfermedad en otros casos y no es tan fácil curársela a esta persona? Bueno, la respuesta es que las influencias miasmáticas son mucho más fuertes y el mecanismo de defensa está más debilitado. Los antecedentes hereditarios del paciente también cuentan mucho para el manejo de estas enfermedades crónicas. Puede existir una dilatada historia de tratamientos alopáticos con potentes fármacos. La vacunación puede no haber tenido efecto aparente o haber causado reacciones muy graves. Y la vida de los pacientes puede haber estado siempre con ansiedad, temores, nerviosismo, estrés. Cualquier caso con todas estas influencias adversas se verá inevitablemente plagado de mayor dificultad que un paciente de la primera categoría, sí, aun cuando el diagnóstico alopático sea el mismo. Es muy importante que el prescriptor aprenda a juzgar la profundidad de la influencia miasmática en un caso determinado. De esta manera, se puede prever la aparición de problemas en el tratamiento y tanto el paciente como el médico no se dejarán engañar por un falso optimismo. Desde luego, en la tercera categoría de pacientes se puede encontrar la misma categoría de enfermedades, pero en estos casos el mecanismo de defensa es tan débil que el pronóstico alopático habitual pues es desde luego el mismo en la homeopatía, reservado. Incluso así, la prescripción cuidadosa puede ofrecer una cura paliativa muy eficaz y es muy posible que sus días y meses útiles se puedan extender más allá de lo esperado. La evidencia más ideal de que un paciente determinado tiene un mecanismo de defensa fuerte es que éste se sienta inequívocamente mejor en su interior después de su tratamiento. Los casos que presentan esta respuesta gozan de mejor pronóstico. A pesar del diagnóstico patológico, se puede esperar que se mantengan en un estado de mejoría espectacular entre 6 meses y varios años, suponiendo que no existan interferencias químicas o tensiones abrumadoras. Los pacientes que pertenecen a esta primera categoría tienden a manejarse relativamente bien entre 2 y 5 años después de la prescripción inicial. Pero cuando estos pacientes se ven expuestos ante un estrés tan grave que abruma el mecanismo de defensa y se produce una recidiva completa, esto podría suceder tras un duelo muy severo, un revés en los negocios profundamente dañino o una lesión física muy grave. Si se produce tal recidiva, el homeópata debe volver a tomar cuidadosamente el caso en su globalidad. Con mucha probabilidad se encontrará que el remedio original sigue estando indicado. Entonces se debería administrar a una potencia superior. También es posible que esté indicado algún remedio complementario. Es frecuente que un paciente que ha presentado una respuesta curativa espectacular a la primera medicina presente luego una recidiva a causa de una influencia que actúa como un antídoto. Esto podría suceder por tomar fármacos alopáticos para alguna dolencia menor, o bien por tomar café o someterse a un tratamiento dental. Tras estas interferencias, la situación del paciente puede parecer que regresa a un estado de recidiva con todo, y esto es importante esperar unos 15 días una vez que se retire el antídoto. Por lo general, el mecanismo de defensa tiene la fuerza suficiente para afrontar la alteración por sí mismo sin otro tratamiento homeopático. No obstante, si la recidiva parece establecerse durante un tiempo, suficiente, se debería volver a evaluar el caso. Si sigue estando indicado el mismo remedio, pues se debería administrar a la misma potencia. Esto es importante. ¿Por qué a la misma potencia y no superior? Bueno, porque se enfrentó a un antídoto y no podemos saber si esa potencia inicial era la indicada y el antídoto no lo dejó trabajar. Entonces es como que volvemos a empezar.
También en estos pacientes puede aparecer erupciones cutáneas durante más o menos los 10 primeros días. Si estas se acompañan de mejoría general del paciente, pues no se debe administrar otra prescripción. Este es un ejemplo clásico de traslado de los síntomas hacia la periferia en el camino a la curación y no se debe hacer nada para interferir con el proceso. Ahora veamos los casos miasmáticos profundos. En estos pacientes de la segunda categoría no suelen presentarse una mejoría fácilmente distinguible en los planos más profundos. Incluso en la entrevista inicial, los antecedentes personales y familiares ofrecen fuertes rasgos de que el pronóstico es reservado. El remedio inicial se selecciona con dificultad. Incluso entonces la respuesta del paciente no es tan clara como se desearía. Con frecuencia, el progreso solo se puede determinar por sutiles indicaciones o mejorías en síntomas menores. Si se puede esperar el tiempo suficiente, puede aparecer una lenta respuesta curativa durante un periodo de unos 2 años. Entonces, el paciente se pregunta ¿hasta cuándo esperar? Si se están produciendo cambios incluso sutiles, a lo mejor en la energía o en el plano mental o emocional, la inclinación sería bueno esperar. Aunque el paciente sufra mucho a niveles periféricos, se debe evaluar muy cuidadosamente el progreso en cada visita, en especial en las áreas centrales. El agravamiento de los síntomas físicos puede convertirse en intolerable, digamos entre 20 días y 3 meses después del remedio. A pesar de que el paciente se sienta mejor, desde luego la inclinación sería tratar de esperar a que ceda el agravamiento, pero a veces los síntomas locales se tornan insoportables. Puede estar justificado introducir otro remedio en esta situación, suponiendo que la imagen del nuevo remedio esté muy clara. En los pacientes de la segunda categoría, si aparece una erupción en la respuesta a la primera prescripción, es de esperar que sea muy virulenta. El mecanismo de defensa está tratando de conseguir la curación, por lo tanto se debe esperar hasta el límite de la resistencia del paciente para revisar cuidadosamente el caso y, de ser necesario, dar una nueva prescripción si solo si hay claridad en la totalidad de los síntomas. A veces sucede también que en lugar de erupciones pueden desarrollar problemas artríticos o cefaleas o alteraciones digestivas, y en tal caso se aplica el mismo principio. Solo si se hacen intolerables los síntomas y la imagen del remedio ha madurado y se ha estabilizado, se puede prescribir de nuevo. En estos casos no es frecuente observar el regreso de síntomas antiguamente durante los primeros meses de tratamiento. Si regresan, pueden hacerlo con gran violencia y por lo general no en su imagen original. Se deben agotar la resistencia del paciente. En cuanto se manifieste una imagen estable, se debe administrar un nuevo remedio. En estos pacientes de segunda categoría existe una presión constante a prescribir en cada visita, y en momentos de crisis entre ellas el paciente sufre mucho y la dolencia constante siempre plantea la ruidosa tentación de administrar otro remedio. En general se debe permitir que estos pacientes lleguen al límite de su resistencia y solo entonces se les prescribirá cuando la imagen del nuevo remedio esté clara, ¿sí? En cuanto a los casos incurables, es la tercera categoría de pacientes que necesitan tratamiento a largo plazo, son los que ya han atravesado el umbral de la incurabilidad. Su mecanismo de defensa es tan débil que son imposibles las reacciones curativas típicas. A veces, después de la primera prescripción, ellos dicen, me siento mucho mejor. Pero esto suele significar que el sufrimiento agudo se ha aliviado considerablemente, cuando en realidad el estado global del bienestar no ha cambiado. El único objetivo razonable es la paliación de los sufrimientos inmediatos, de forma que el resto de la vida del paciente pueda ser relativamente cómoda.
En estos casos, las recidivas aparecen con mucha rapidez y frecuencia. Cuando aparece la recidiva, la imagen del remedio habrá cambiado casi con toda la seguridad. De modo que el prescriptor debe ser muy astuto y estar atento a las nuevas imágenes del remedio. Si aparecen erupciones o secreciones cutáneas, es poco probable que se acompañen de una mejoría real en niveles más profundos del paciente, aunque se conseguirá claramente una mejoría en un pequeño porcentaje de casos. Además, se puede esperar que el padecimiento de estas erupciones o secreciones sea muy intenso y pertinaz. En los casos incurables, no se suele observar el regreso de los síntomas antiguos. El mecanismo de defensa es demasiado débil para regresar a un nivel anterior de vibración. Sus manifestaciones raras veces siguen las direcciones tradicionales de la respuesta curativa, de forma que solo la habilidad y experiencia del homeópata puede aportar una paliación eficaz. Tal pareciera que este capítulo quiere decir que bajo el tratamiento homeopático los pacientes de enfermedades crónicas graves sufren de manera inexorable. Y desde luego esta puede ser verdad en los casos más graves, pero a lo largo de todo el tiempo de tratamiento sufren claramente menos que lo que su estado original hubiera producido en ausencia del tratamiento homeopático. Es decir, el tratamiento homeopático vale la pena siempre, en todos los casos, porque realmente es su única esperanza. Muchas gracias.